fin de semana. Por supuesto, vamos a iniciar el día de hoy con el tema que se llama Revolución Francesa, ¿no, muchachos? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas a toda la gente linda que está detrás de la pantalla. Recién los veo, Moisés, Ros, Pamela, Pamelita, Xiomi, Araceli, no, Alison, Andy, Moisés, Shirley, Leslie, Angeli, Xiaomi, toda la gente linda, ¿no? Que está al otro lado de la pantalla. Muy bien, Máximo, Ros, Nelchi, Hillary, ¿qué tal la mitad linda? Muy bien, muchachos, el día de hoy nos toca desarrollar lo que sería Revolución Francesa. Y vamos a empezar primero aclarando lo siguiente, ¿ya? ¿Qué tal, Carlos Kennedy? Muy bien. Miren, jóvenes, primero lo que tenemos que saber es lo siguiente, ¿no? ¿Qué es una revolución? Una revolución es un cambio. Es un cambio muy grande, muy importante, ¿no? Es una transformación, es una revolución, ¿no? Ahora, en este caso es una revolución política, que, bueno, viene, por supuesto, como revolución política, porque cambia las estructuras de poder, y esto deviene en un cambio de orden económico y social. Es decir, la revolución política o el cambio de poder origina pues otros cambios económicos, sociales, institucionales, que van a hacer que Francia no sea la misma. Por ejemplo, mira, para que te des cuenta porque es una revolución. Antes de la revolución había monarquía, cuando acaba la revolución hay república. Antes de la revolución existía sociedad estamental, después de la revolución existe una sociedad conformada por ciudadanos con igualdad ante la ley. Antes de la revolución existía el feudalismo y principalmente el mercantilismo en las ciudades. En el campo había feudalismo. Y el capitalismo en su primera fase era capitalismo mercantil. O sea, en las ciudades había capitalismo mercantil proteccionista, ¿no? Con producción de talleres. Acabada la Revolución Francesa, se impulsa la revolución, bueno, en este caso, la transformación económica en el campo pues, de la economía liberal. Va a ser el capitalismo liberal. O sea, cambia. Francia cambia. ¿Ya? ¿Qué tal, Milarito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien, entonces hay que recordar eso, ¿no? Francia cambia. Y bueno, se le va a desmontar el antiguo régimen para crear el nuevo régimen. O sea, lo mismo que vimos antes, ¿no? Las ideas de la Revolución Francesa van a comenzar a ejecutarse y cambiar a Francia para siempre, ¿no? Muy bien. Entonces, el tema de hoy sería la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, ponemos acá, 3, ya, la Revolución Francesa, ¿no? Ya, mira, para empezar quiero que entiendas esto. La Revolución Francesa implica a varios sectores sociales. Y lo primero que tienes que saber es que en Francia hay tres categorías sociales, que serían los estamentos, pero en el caso francés. Estaba el clero, estaba la nobleza y estaba el pueblo. Al pueblo también se le llamaba tercer estado, ¿ya? ¿Ya? ¿Todo bien o no? Clero, nobleza y pueblo. Tenemos ahí entonces las tres categorías sociales, ¿ya? Ahora, pueblo se llamaba el tercer estado, y dentro del tercer estado estaban los sectores de la burguesía y estaban los campesinos. ¿Ya, muchachos? Quiero que sepas algo importante, ¿ya? Mira, los campesinos son la mayor población en Francia. O sea, la mayor población en Francia son los campesinos. Que te quede claro que no puede haber revolución sin la fuerza de los campesinos. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que acaban tomando el poder? ¿Cómo identificas tú una revolución? Fácil, observa quiénes capturan el poder. Y ahí te das cuenta que esa revolución es, en el caso francesa, es burguesa, porque la burguesía acaba tomando el poder. Mira, la burguesía formaba parte del pueblo, que quede claro eso. La nobleza es la que tiene el poder y los sectores, por ejemplo, privilegiados como el clero, el rey, ¿no? La familia real o realeza. Entonces, la nobleza es la que quiere evitar la revolución. ¿Por qué? Porque no quieren que cambien las cosas. La burguesía, que es parte del tercer estado, quiere hacer los cambios y construir un nuevo estado, pero hay sectores del pueblo, que en este caso los campesinos, que quieren profundizar la revolución. En este caso, la masa campesina. Por eso te digo, no puede haber revolución
sin la masa campesina, son la fuerza revolucionaria. Pero ellos no toman el poder, pues, porque si no hablaríamos de una revolución campesina. Los que acaban tomando el poder son los sectores de la burguesía. Y es más, para hacerte más claro, la burguesía se consolida como poder con una dictadura militar, en este caso cuando Napoleón Bonaparte toma el poder. Porque la revolución, según muchos historiadores, culminaría con el golpe del 18 Brumario. Claro, muy bien, Moisés. Es una revolución burguesa, ¿ya? Porque ya te dije, mira, la nobleza es la que no quiere cambiar las cosas, ni la iglesia, pues, ¿no? Es el orden del antiguo régimen. Son defensores del antiguo régimen. Creo que ya aclaramos en su momento. Si tú eres privilegiado de un orden social, tú no vas a querer que cambie ese orden social. Es obvio. Entonces, ni el clero ni la nobleza, que son privilegiados, van a querer que cambie ese orden. Claro. Entonces, la burguesía es la que impulsa, dirige. Ya había impulsado un movimiento intelectual. Mira, la burguesía ya había impulsado el capitalismo, una transformación económica. Había impulsado también la ilustración, un cambio en las ideas, ¿no? Pero ¿sabes qué le faltaba? Tomar el poder, pues. La burguesía preparaba el terreno para la toma del poder político. Y esa toma del poder se produce con la violencia revolucionaria. Pero la burguesía, como te dije, ¿no? Necesita de los campesinos. Los campesinos, para que me entiendan más fácil, ponen los heridos, los muertos, la sangre. Pero los que se quedan con el poder son los sectores de la burguesía. Punto. Por eso se define a la Revolución Francesa como una revolución burguesa. Que quede claro eso. ¿Ya? Ponemos acá entonces. Ya. A ver. Ya, entonces que quede claro, jóvenes, lo siguiente, ¿no? Es una revolución burguesa que pone fin al antiguo régimen. Punto. No hay vuelta que dar. Al antiguo régimen. Absolutista y feudal. ¿Ya? Dos, causas. A ver, jóvenes, una pregunta recontrafácil. El absolutismo que acaba de escribir Luis Fernando sería parte del antiguo régimen. El antiguo régimen es un paquete completo. Es absolutismo, es feudalismo, es hasta capitalismo mercantil, porque predomina en las ciudades, en el campo de feudalismo, predomina la economía feudal. Eh, ¿Qué más? Se ve algo borroso la pizarra. ¿Alguien más tiene ese problema? Creo que aquí hay que ajustar algo, me parece. A ver, lo que pasa es que, a ver, y ahora sí se ve bien, ¿no? ¿Sí, muchachos? Díganme que sí, por favor. Ya, ahora está bien, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, entonces, jóvenes, ya, el antiguo régimen era todo un paquete. Absolutismo, feudalismo, estaba el mercantilismo, estaba la sociedad estamental, los estamentos, ¿no? Era todo un paquete. El clericalismo, poder fuerte de la iglesia, todo eso, ya, era la solución al problema social, económico, o era parte del problema. O sea, el antiguo régimen no solucionaba nada. El antiguo régimen, es más, era parte del problema, ¿sí o no? Claro. O sea, mira, para empezar, cuando un sistema político, económico, no sé, pues un conjunto de ideas no soluciona nada, no resuelve nada,
porque el problema sigue en la sociedad, sigue la crisis económica, sigue la crisis política, entonces si no soluciona es parte del problema. Por lo tanto, hay una crisis del antiguo régimen. El antiguo régimen ya no es solución. La sociedad francesa ha cambiado, la economía francesa ha cambiado, la política en Francia se mantiene igual, la estructura social se mantiene igual, a pesar de que las cosas están cambiando, como te dije, ¿no? La estructura política de Francia y económica pretende pues mantenerse igual, o sea, a pesar de los cambios. Por eso yo voy a poner acá que la primera causa sería la crisis del antiguo régimen. El antiguo régimen estaba en crisis, era parte del problema. Número uno, crisis del antiguo régimen. Y mira, como expresión de este problema, se produce una crisis económica muy grande en Francia. Hay una crisis económica. Crisis económica, ¿ya? Hay una crisis económica, ¿ya? Ahora, pregunto a todos, ¿saben lo que es un déficit, no? Es cuando falta o cuando sobra dinero. ¿Cuándo hay déficit? Cuando sobra dinero, cuando falta. Ya, mire, escúchame bien, ¿ah? Para que Francia funcione, necesitaba 100 millones, un ejemplo simpático, pero solamente produce 80. Tiene un déficit de 20% o 20 millones. Entonces, que quede claro que déficit es cuando te falta dinero. El problema era que en Francia la solución era muy injusta, ¿no? Cuando el rey tenía problemas económicos, el rey pues no hacía una apoyada pro reino, ¿no? O no sé, pues no jugaba a la tinca, ¿no? El rey cuando estaba en problemas, lo único que hacía era elevar los impuestos. La pregunta que debemos responder es ¿cuál de los tres paga impuestos? Porque los tres no pagan impuestos. El tercer estado. Ellos pagaban impuestos. O sea, cada vez que faltaba dinero, la solución para el rey era subir los impuestos. El problema es que los perjudicados eran ellos. Ah, los muchachos. Especialmente la masa campesina. La burguesía también. Claro. Por eso voy a poner acá. Hay un déficit fiscal, crisis económica, un déficit fiscal, déficit fiscal. ¿Ya? Crisis económica, déficit fiscal. Déficit fiscal es cuando falta, pues, ¿no? Bueno, también en parte, sí, podríamos decir, perdió la India también, no se olviden, ¿no? Perdió la India, perdió Canadá. Inglaterra le quita a Canadá y le quita también la India, por si acaso. Sí, pues. Lo que pasa es que la política exterior de Francia fue muy agresiva. Y eso cuesta, pues, muchachos. Mira, ¿por qué Francia entró en crisis económica? Fácil, por su política exterior. Así de fácil. Ya tuvo la guerra de 7 años, apoyó la independencia de las 13 colonias. Como bien dice un alumno, Luis Fernando, pierde colonias. Entonces, el karma. Bueno, la cuestión es que todo eso, pues, perjudica la economía o el erario de Francia. ¿Ya? Entonces, cuando tus gastos exceden a tus ingresos, ahí está el problema. Ya, ustedes ya saben por economía eso, pues. Entonces, hay una crisis, hay un déficit. Entonces, voy a poner acá por qué se produce el déficit. Voy a poner acá tres razones. Una, dos, tres. Primero, su política exterior. La guerra de los 7 años le costó bastante a Francia. Encima la pierden. Guerra de los 7 años. El apoyo a la independencia de las 13 colonias. Apoyo a la independencia de las 13 colonias. Apoyo a la independencia de las 13 colonias. Sí, sí, ¿qué pasó? Ya. Ay. Ya, pero mi luz está prendida.
Jóvenes, un ratito, ya voy a apagar unas luces. Ya, un ratito, a ver. Ah, subí la dolió, pero... Ya, a ver. Ya, muchachos. Pequeño lapso, fui a apagar las luces del auto. No que mi Lamborghini siempre lo traigo jóvenes acá al trabajo y a veces se me va. Bajo apurado. A ver, jóvenes. Muy bien. Entonces tenemos acá la guerra de los 7 años, apoyo a la independencia de las 13 colonias y por último, la vida cortesana de Versalles, ¿no? El Palacio de Versalles generaba mucho gasto, ¿ya? Además, también deben recordar, jóvenes, que la nobleza vivía de una manera, pues, privilegiada y con un enorme, generaba un enorme gasto público. Los nobles recibían una renta por ser nobles. O sea, yo era conde o un archiduque y, por ejemplo, a mí me daban 500.000 soles al año para que yo viva como merezco. O sea, así se gastaba la plata de Francia, pues, ¿no? ¿Ya? Los nobles, pues, tenían una renta para que vivan bien, pues, ¿no? Bueno, así es, pues, ¿no? Claro, bueno, son unos mantenidos, pues, ¿no? Y después decían que los campesinos eran pobres porque quieren, pues, ¿no? ¿No sé si te suena por ahí algo? Bueno, ya. Les aclaro lo siguiente, entonces, había una enorme nobleza parasitaria, porque eran parásitos básicamente, generaban un enorme gasto, pues, ¿no? Te voy a poner acá rapidito. Eh, Ponemos aquí, eh, derroche del Palacio de Versalles o derroche de la nobleza. Derroche de la corte de Versalles, ¿no? Versalles, ¿ya? Bueno, ahí se gastaba mucho dinero, ¿ya? No, no, yo lo corregí. Sí, sí, ya lo corregí, hay un ajuste. No, pero sí comieron caracoles, comieron, ¿qué más comieron? Ranas. Creo que le agarraron gusto porque esto no lo comen. Comieron caracoles, ranas y ¿qué más? Firulais también, claro, caballos. No hay que comer. Ahora, falta todavía porque eso que estás contando sí se produce. Hay una terrible hambruna, jóvenes. Sí, sí, sí. Bueno, entonces voy a poner acá otra causa, sería las ideas de la ilustración. La ilustración también va a tener un impacto importante o notable en la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, eso lo explicamos, ¿no? La ilustración, ¿ya? ¿Qué más? Las profundas desigualdades sociales. La sociedad estamental. Te acabo de explicar yo hace un momento que como parte de las desigualdades sociales estaba la sociedad estamental. Los que pagaban impuestos era el tercer estado. Sociedad estamental o los estamentos, pues, ¿no? Nacías campesino, morías campesino. Nacías noble privilegiado, morías privilegiado. Nada cambiaba tu situación. Eran grupos cerrados donde no había movilidad social. Tú no podías ascender y si tú eras noble no podías descender. ¿Ya? Era una idea pues absurda o ridícula, quietista, que decía que cuando tú nacías en un estamento, ahí te quedas, pues, ¿no? Claro, los burgueses son los impulsores, pues. ¿Quiénes podían hacer vida intelectual? ¿Los campesinos que ganaban con la justa para vivir y trabajaban de sol a sol? No. Los que podían hacer vida intelectual son los que tienen dinero, tienen negocios, tienen tiempo para dedicarse a actividades intelectuales, pues hijo. Claro, muy bien, Santiago. Son la burguesía, pues el sector de la burguesía, ¿no? Y un pequeño sector ahí de la nobleza o la baja nobleza, ¿no? Pero la mayoría fueron burgueses, ¿no? Por si acaso. Claro, por ahí habían unos nobles, como recibían renta y tenían dinero, pues, algunos se interesaron por la actividad intelectual y también hicieron vida intelectual, pues, ¿no? Pero la mayoría eran burgueses, ¿no? Ya, no te preocupes. Entonces, muchachos, ahí está, pues, ¿no? Y los excesivos impuestos
los impuestos al tercer estado, ¿no? Ya, a ver, seguimos. Ya, ¿qué más? Desigualdades sociales y desigualdades impuestos al tercer estado. Ya, bueno, el rey en ese momento se llama Luis XVI. Convoca a sus ministros, entre ellos a Jack Snecker, ¿ya? Bueno, en esa época al ministro de Economía se le llama ministro de Hacienda. Lo convoca, a ver, ven acá, Jack Snecker. Mira, dame una solución, le dice, pues, ¿no? Dame una solución. Y Necker le dice lo que le han dicho ya otros ministros, lo mismo. Rey, si usted quiere sanear la economía o resolver la crisis, bueno, no solamente el pueblo debe pagar impuestos, también el clero y la nobleza. Es decir, yo planteo, propongo una reforma tributaria. O sea, que ellos que no pagaban impuestos, ahora también paguen impuestos. El rey le dice, ¿estás seguro? Sí, mi rey, va a funcionar. Entonces el rey, como era un rey pues un poquito, bueno, temeroso, ¿no? De que pudiera esto incomodar. El rey agarra entonces y pregunta, ¿no? Convoca, pregunta a bueno, pregunta a los del clero y la nobleza, a sus representantes, si quieren pagar impuestos. Y es obvio que le van a decir que no, pues no, pero él igual pregunta. Bueno, ellos rechazan pagar impuestos y a este hecho se le conoce como la revuelta aristocrática, ¿ya? Porque los clérigos, representantes de la iglesia, y los representantes de la nobleza rechazan pagar impuestos. Y como ellos no querían, claro, es obvio, ¿no? Uno que tiene privilegios, difícilmente, bien raro, que renuncie a sus privilegios, es más, se va a aferrar a su privilegio. Bueno, se ha visto en varios capítulos de la historia, pues, ¿no? Entonces, como no se llegó a una solución, Necker le dijo, rey, ¿sabes qué? Ya no hay problema. Si ellos no aceptan, vamos a llevar esta asamblea a otra donde participe el tercer estado, porque solamente en la reunión ha participado el clero y la nobleza. Hay que convocar a una asamblea donde participe representantes del tercer estado. Ya, esta asamblea que se va a llevar a cabo más adelante se va a llamar Estados Generales y el rey tiene que convocar a esta asamblea, los Estados Generales. ¿Ya, muchachos? Entonces voy a poner acá rapidito, ¿ya? La revuelta aristocrática se produce en el año 1787 y ya te dije claramente que el clero y la nobleza rechazan pagar impuestos. Clero y nobleza, clero y nobleza, los representantes, ¿no? Del clero y la nobleza rechazan pagar impuestos. Rechazan pagar impuestos, no quieren pagar impuestos. A este hecho se le conoce como la revuelta aristocrática, ¿ya? Muy bien, pero ya te dije, quedó pendiente que se convocara una asamblea posterior. Esta asamblea se va a llamar por los Estados Generales. Bueno, la cosa aprieta más en el año 1787. Se produce primero una terrible ola de calor y después un frío espantoso, jóvenes, que arruina las cosechas, las nieves de los glaciares no se deshielan, los ríos se secan, no hay agua, y se produce pues una baja temperatura que afecta a los cultivos. Esto, por supuesto, hace que el precio del trigo se incremente. Llegó a ser tan alarmante el precio del trigo que, bueno, la mayoría de la población no podía permitirse comer al menos un pan. Ya la economía de Francia en las ciudades pues era una economía capitalista y los productos estaban sujetos a la regla del mercado. Los que pueden comprar, compran, y los que no pueden comprar o no tienen la capacidad, sencillamente pues pasan hambre, pues, ¿no? Son las reglas del mercado, ¿no?
Y bueno, así es, pues dicen, ¿no? El mercado es el que se impone. Bueno, hay una escasez del trigo. Y como hay escasez del trigo, el precio del pan sube. Y mucha gente no puede alimentarse de pan, que era el alimento básico de esa época. Es más, hay una anécdota que nos confirma cómo está la situación. Bueno, dicen que esto pasó, pero yo lo pongo porque siempre ha sido comentado. Dicen que un día la reina escucha pues que en la calle la gente gritaba pan, pan, ¿no? Pan, pan, gritaba la gente y la reina dijo, bueno, si no tienen para el pan, que compren pasteles, ve tanta vaina. Recontra Frozen, ¿no? Fría de frías. Sí, jóvenes, ya, o sea, recontra Donofrio. Ya Ártica, ya es. Bueno, la cuestión es que eh, así pasó. Y bueno, hay otras también, ¿no? Los nobles, el rey preguntaba, pues, qué feo ese meme. Los nobles se reunían, oye, ¿por qué la gente protesta? Si todo está bien. Bueno. O sea, la clásica, ¿no? Es como que entonces son resentidos, ¿no? La clásica, ¿no? Bueno, entonces la gente pues decía, los nobles, claro, como eran privilegiados y no tenían dificultades para vivir, ellos pues no criticaban nada. Ellos decían que todo estaba bien. El rey al menos sí se daba cuenta de que había un problema, pero no veía la magnitud, pues, ¿no? El rey ya veía que en las calles la gente pues no era muy agradecida como antes. El rey antes pasaba y la gente saludaba. Ahora la gente, el rey pasa y la gente no lo mira, no así de lejos, ni siquiera pues muestra una emoción con el rey. Entonces, bueno, este hecho que apretó fuerte a la población francesa, y muchos consideran que fue una especie de detonante, ¿no? Pues generó las causas objetivas, ¿no? ¿No? O sea, una cosa es subjetivas, que serían las ideas ilustradas, y las objetivas serían pues la realidad material, que era precaria para la población, no podían alimentarse, ¿no? Entonces, esa sería la crisis agrícola del año 1788. A ver, crisis agraria de 1788. ¿Ya? Esto originó primero, a ver, se produjo por una terrible sequía, sequía número uno. ¿Qué más? Hubo malas cosechas y por ende también hambruna. Malas cosechas y también hubo hambruna. Se encarece el precio del trigo. ¿Ya? Bueno, ahí está, pues, ¿no? Muy bien, muchachos. Los gatos, también comieron gatos, pues sí, cierto. También comieron gatos, sí. Hay una anécdota bien conocida. Mira, de París en esa época a Versalles había 16 kilómetros de distancia. Cuando los nobles tenían banquetes, porque tenían banquetes, donde comían a lo grande, comían caviar, carne, o mejor dicho, carne de cerdo alimentado con no sé, pues con avellanas, ¿no? Era carne, bueno, cosas que nunca vas a comer, ¿no? Carne faisán, ¿no? O sea, la cuestión es esta, ¿ya? Que los nobles comían pues maravillosamente, y la gente en la calle pues la pasaba mal, pues, ¿no? No, tampoco, soy del pueblo joven. Siempre con el pueblo, así es. La cuestión es que la gente la pasaba mal, muy terrible, pues. La crisis cada vez era mayor. Pero la gente se aguantaba, ¿sabe por qué? La gente se contenía, ¿por qué? Porque tenía una esperanza. ¿Cuál era su esperanza? Esta asamblea, pues. Esta asamblea como que la gente estaba al tanto, pues, ¿no? La gente estaba al tanto. Vamos a ver qué pasa acá. Y como se contuvo, ¿no? Hay que esperar. Ay, ay, ay. Pero esto, como vamos a ver, no va a ser solución. Ya, ponemos acá rapidito entonces. Tres, ¿ya? Ponemos aquí. eh, etapa de la revolución. Ya, escúchame, ¿ah? Tenemos acá. Mira, la revolución tiene dos etapas. Una etapa donde todavía el rey es reconocido como rey, ¿ya? Donde el rey al menos es considerado autoridad.
y una etapa donde el rey es considerado, pues, ya un enemigo de la nación y va a ser ejecutado. Ya no hay rey. O sea, en otras palabras, una etapa donde hay rey y una etapa donde no hay rey. La etapa monárquica es la etapa cuando hay reyes. Y esta etapa monárquica se divide en las siguientes partes, ¿no? Estados generales, Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente, Asamblea Legislativa. ¿Ya? Esta etapa se llama así, pues, ¿no? Etapa monárquica, que se subdivide en Estados generales, Asamblea Constituyente, Asamblea Nacional y Asamblea Legislativa. ¿Ya? Mientras que la llamada etapa republicana, es decir, cuando ya no hay rey, porque al rey le cortan la cabeza, tiene dos etapas. La etapa de la convención, ¿ya? Y la siguiente etapa que se va a llamar el directorio. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Claro, muy bien, Santiago. Sí, 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 por supuesto. Claro. Ya, vamos acá rapidito, a ver. La asamblea se lleva a cabo, los estados generales. La esperanza del pueblo estaba ahí. Ahí se va a solucionar todo, decía la gente. Claro. Van a elegir representante del tercer estado. Escúchame bien, ¿ah? Mira, la asamblea se conformaba de esta manera. En teoría tenían que asistir 300 representantes del clero, o sea, cardenales, obispos, diáconos. 300 representantes de la nobleza, condes, archiduques, varones. Bueno, en este caso de Francia sería condes, marqueses, duques, ¿no? Y en el caso del pueblo eran 600 representantes. ¿Ya? El problema, ¿sabes cuál estaba? En cómo se votaba. Se votaba por estamento, o sea, los 300 tenían un solo voto. Si ellos, por ejemplo, votaban no, era un voto para el no, por mayoría simple, ¿no? Claro, iban a ganar, son dos contra uno, pues. Ellos tienen un voto, ellos tienen un voto y ellos tienen un voto. Supongamos que el rey pregunta, ¿no? Porque esa era la idea principal, la reforma tributaria. ¿Quieren pagar impuestos clero y nobleza? Van a decir que no, pues entonces eran dos no, pues. Y los 600 iban a decir que sí, eran dos contra uno. El rey tenía un voto dirimente si consideraba que era conveniente su participación, ¿no? Pero igualito, iban a ser dos sí, dos no, entonces no servía. Por eso es que la burguesía plantea, o los representantes del tercer estado, que son 600, en realidad asistieron, creo que faltaron dos, tres, no me acuerdo. Pero bueno, los que se reúnen acuerdan que los 600 que asisten, los 600 dicen, ¿saben qué? Vamos a plantear que el voto sea individual. ¿Por qué voto individual? Porque eran 300 más 300 son 600. El pueblo tiene 600. Bastaba que uno nomás vote a favor de ellos y ya ganaba. Porque habían algunos miembros del club de nobleza que consideraban que para salvar Francia no estaba mal pagar impuestos, sino que dentro de sus estamentos o de su grupo eran minoría, pues. Por ejemplo, los 200 no querían pagar impuestos y 100 decían que sí. ¿Me está entendiendo, no? Entonces, por eso era conveniente hacer un voto individual. Lo que pasa es que la Asamblea, en vez de discutir los impuestos, comenzó a discutir cómo iban a votar. Y tanto se comenzó a prolongar la reunión que el rey en un momento se harta y lo disuelve. No saben que esta reunión no sirve, dice. Ya mucha cosa ya. Y como se vuelve un caos la reunión, el rey pues disuelve la asamblea. Pues. ¿Saben qué? Se disuelve los estados generales. Bueno, el clero y la nobleza se retiran, el rey también se retira, pero los 600 no se retiran, se quedan. Pues. Los 600 que se quedan se declaran en Asamblea Nacional. Dicen, un momentito, no nos vamos, nos quedamos, porque nosotros representamos a la nación de Francia. Representamos a la nación, al pueblo francés. Los que se acaban de ir, el clero y la nobleza y el rey, no representan más que a ellos. Dice mi review. Es momento de quedarnos y cambiar la historia de Francia. Y los 600 se quedan. El rey le dice a estos 600 que se vayan. Lárguense. Y los 600 sí se van, pero se van al costadito, a un salón que se llama el Salón del Juego de la Pelota. Y ahí cierran las puertas y juran no separarse hasta dar a Francia una constitución. Esta etapa se llama la Asamblea Nacional, porque los 600 del pueblo se declaran en Asamblea Nacional. Claro. El futuro de Francia lo vamos a decidir nosotros, ya no el rey. Se declara en Asamblea Nacional. Ahí comienza a calentarse la cosa. Ya, ponemos aquí entonces. Los estados generales fueron, es una asamblea
convocada por el rey. ¿Quién es el rey de Francia? Luis XVI de la dinastía Borbón, para gestionar la crisis, ¿no? A través de su reforma tributaria, que fue planteada por Jack Necker. Pero será el problema de la votación, lo que te dije, ¿no? La reunión, en vez de discutir la reforma tributaria, se puso a discutir el problema de la votación. El problema del voto era que los representantes del pueblo exigían voto individual. Por eso voy a poner acá rapidito, voto individual. ¿Ya? Muy bien, te dije, el rey disuelve la asamblea, pero los 600 se declaran en Asamblea Nacional y juran no separarse hasta dar a Francia una constitución. En ese momento, los 600 del pueblo se declaran en Asamblea Nacional, Asamblea de la Nación, y hacen el llamado juramento del Salón de la Pelota. Los representantes del tercer estado hacen el juramento del Salón de la Pelota. Ya te dije, juran no separarse hasta dar a Francia una constitución, ¿no? Juran no separarse hasta dar a Francia una constitución. El juramento consiste en no separarse. Ya está. Muy bien. El rey ordena que los 600 que están en el Salón del Juego de la Pelota sean retirados, ¿no? Lárguense, dijo el rey, que se vayan. No se pueden quedar. Ya Francia tiene su camino trazado, no va a haber reformas y todo va a seguir igual. Vamos a ver ese problema de los impuestos más adelante. Pero el rey sabe lo que hace. Necker le dice, mi rey, pero hay que hacer de una vez la reforma tributaria sin siquiera la aprobación de... Hay que cobrarlos o forzarlos. El rey agarra y le dice a Necker, mira Necker, ¿sabes qué? Tú me has causado problemas. Te expulso. Y Necker va a ser expulsado del título de ministro. Esto es considerado como, o sea, es como que el rey no quiere hacer cambios ya. La esperanza de los franceses era las reformas de Necker. Y el rey despide a Necker. Por supuesto que en la calle surge una especie de rumor, ¿no? Que están matando a los representantes que estaban en Versalles, que Necker ha sido expulsado y los campesinos se hartan, comienzan a coger lo que sea, pico, pala, machete, cuchillo y se agrupan. Los señores feudales venían, campesinos, vayan a trabajar, fuera, vayan a trabajar. Los campesinos decían, oye, mira, este desgraciado, dice que trabajemos, toma tu trabajito, palo, tumban y le dan paliza. Por ahí aparecía de repente un clérigo también, hijos míos, ¿qué pasáis, ovejas de Dios? Tú también, desgraciado, tú representas al antiguo régimen, duro con él y pa, también al curita, joder, al sacerdote. Los campesinos estaban hartos, eran 100 años de explotación, la gente se había rebelado, joven, no había forma de controlarlos.
Inclusive les cuento algo ya, el rey da la orden que 200 guardias se pongan en la entrada a París porque venían los campesinos pues furiosos. Y da la orden que disparen, disparen, dice ya, si los campesinos siguen avanzando, disparen. Y el comandante de la Guardia agarra, de la Guardia Real, disparen, matan a 15, ¿no? Los demás siguen corriendo, Los guardias se dan cuenta que no pueden, que algunos guardias se pasan al pueblo. ¿Saben qué, pueblo? No, yo no he disparado. Renuncio a disparar al pueblo. Me uno al pueblo. No voy a defender al rey. Los defiendan otro, pero yo no. Y varios guardias se pasaban al bando popular, joder. Renunciaban a disparar al pueblo. Y se unían al pueblo. Y no es broma, jóvenes, porque si los capturan. Mientras tanto, sí, pues. Ah, ya lo dejamos. Ahí nomás lo dejamos, jóvenes. Sin comentarios. ¿Ya? Bueno, la cuestión es esto, ¿no? Ya. El rey se dio cuenta que no podía controlar la situación. Y había jóvenes, un manchón que venía a París. Había un manchón, campesinos así, un grupazo que venían a París. ¿Y sabes qué? El ejército no puede defender. Varios soldados deciden no defender al rey. Se unen al pueblo. Los campesinos entran jóvenes a una especie de armería. Era como una especie de un polvorín, pues, donde se guardaba pólvora, fusiles. Sacan todos los armamentos, se los reparte a la gente. ¡Bien! Y comienzan a destruir una prisión que era símbolo del absolutismo del rey, que se llama la Bastilla. Lo vamos a sacar rápido entonces. Empieza el temor al rey. El rey dice, oye, ¿el ejército qué fue? No, mi rey, el ejército se ha volteado, ya no está contigo. Entonces el rey agarra y, uy, no, ¿qué puede? ¿Qué hacemos? El rey agarra y dice, ¿qué quiere el pueblo? Una constitución, ya. Que tenga su constitución, pero que se calmen. Acepto gobernar con una constitución. Entonces los sectores de la burguesía que se habían declarado, ¿te acuerdas que los representantes del pueblo se habían declarado en Asamblea Nacional? Ellos dijeron, una constitución, y el rey estaba aceptando gobernar con una constitución. Voy a gobernar con una constitución, dice el rey. Pero ¿sabes qué? El rey ni la burguesía podían controlar, jóvenes, la situación. Estaba fuerte. Los campesinos entraban a los castillos, entraban a las ciudades, hacían alboroto y saqueo. Eso sí es cierto. Eran 100 años de explotación que estaban reventando de golpe, jóvenes. Los señores feudales huían desesperados, muchos nobles preferían huir porque si eran capturados, los campesinos, esto es un caso documentado, ¿ah? Dice que en Artois capturaron a un señor feudal. ¿Qué hacemos con él? Decía la gente. O ¿saben qué? Miren, ya, campesino le dice, yo cuando trabajé, él un día me hizo trabajar, me hizo cavar una zanja de 2 kilómetros. Yo lo hice. Poquito más y pierdo mis manos, pero lo hice. ¿Ya? Así que si yo lo hice, que lo haga él también. Y todos los campesinos quedaron, ya, dale un pico al señor feudal y que se ponga a cavar. Ya, que haga una zanja de una vez. Y el señor feudal me comenzó a coger el pico. Primero decía, no, yo soy un noble. Ah, eres noble, ya mátenlo, ya un ratito va a empezar. Comenzó a cavar, no avanzó ni 10 metros, estaba que le dolía la mano, y tenía ampollas, todo. Ah, duele esto, ¿por qué? Ya, no se puede. Ah, no puede ya, este campesino una vez ya, acaben con. No, ya un ratito voy a seguir. Sin miedo al éxito. Y continuaba, jóvenes, humillaban a los nobles. Esto yo no estoy inventando, por si acaso. Los campesinos capturaban a los nobles y los juzgaban. No faltó por ahí, me acuerdo uno haber leído, este desgraciado violó a mis hijas, miserable, perverso, me confiscó mis animales. A sus jóvenes, horrible. Por eso que muchos señores feudales o nobles, condes, marqueses, no se quedaron, se fueron. Muchos se fueron. Estaban asustados, jóvenes. Algunos los decapitaban. Por si acaso no había ni guillotina. Algunos campesinos furiosos agarran desgraciados. Bueno, no faltó por ahí un campesino que le tenía bronca. Le arrancaban la cabeza, lo ponían en un palo y lo levantaban así. Con un palo así. Lo levantaban. Levantaban como si fuera pues, una antorcha, algo así, ¿no? Bueno, eran cientos de años jóvenes de explotación que estaban reventando, que la gente no se aguantó. Ahora, la burguesía también estaba asustada. La burguesía estaba asustada, jóvenes. La burguesía estaba asustada. Uy, ¿sabes qué? Che, que los campesinos dan miedo ya. Entonces, para eso se creó un ejército para tratar de controlar la situación. Porque si no, podía reinar el caos. Eso es cierto, a veces cuando la gente pues, se levanta también, es cierto, puede reinar el caos, ¿no? Entonces, se creó un ejército del pueblo para mantener el orden. Se va a llamar la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se va a crear. Ponemos acá rápido, entonces. Se produce
La toma de la Bastilla. Esto se produce el 14 de julio del año 1789. Se crea la Guardia Nacional para tratar de poner orden interno también, ¿no? ¿Ya? Ya no podía existir pues la Guardia Real, pues. Si varios de la Guardia Real se han pasado al pueblo. Entonces se creó un ejército para tratar de controlar las cosas. La Guardia Nacional. Ya está. ¿Qué más, jóvenes? Em, Mire, escúchame bien, ¿ah? Ya ustedes saben bastante de economía, así que me van a ayudar. A la burguesía le conviene que su mercado sea pequeño o grande. ¿Dónde se gana más? ¿Cuando tu mercado es pequeño o cuando tu mercado es grande? Cuando es grande, pues tienes que ampliar tu mercado. Y está claro que a la burguesía no le gusta pues las restricciones o el control del mercado. No quiere que haya pues aduanas, no quiere que haya gremios. Los gremios, recordemos, medievales, que todavía existían, los gremios todavía controlaban pues lo que se va a producir, lo que se va a vender, lo que se va a comprar. Es obvio, claro. Los gremios tienen que ser anulados. Esta burguesía es distinta a la burguesía que existió anteriormente. Había una burguesía que era pues mercantilista, que producía pues con talleres a menor escala y controlaba el mercado. Ahora no, quieren un capitalismo liberal, sin restricciones, sin aduanas, sin gremios. Claro, es obvio, el libre comercio. Y para imponer libre comercio, sin intervención del Estado, no libre comercio, ya porque antes el Estado pues personificado en el rey, controlaba la economía, ahora no, libre mercado. Entonces la burguesía plantea pues el libre comercio a través de una ley que se llama la ley Chapelier. Se aprueba la ley Chapelier. También se anulan los privilegios feudales. Bueno, es obvio que los derechos feudales se van a anular, pues, porque ningún señor feudal se va a atrever a cobrar impuestos a los campesinos que están levantados. Los campesinos se acaban de rebelar, están haciendo una revolución, no les vas a cobrar impuestos. Se anulan los privilegios feudales o los derechos feudales, ¿no? Privilegios, vamos a poner privilegios, ¿no? Privilegios feudales. ¿Qué más? Se da la ley Chapelier. Ley Chapelier. La ley Chapelier es para abrir el libre comercio, ¿ya? Es para implementar el libre comercio, lo que quería la burguesía, pues. Miren, en este momento la burguesía es recontra revolucionaria, no hay que negarlo, ¿ah? Está transformando Francia para siempre. Eso es definitivo, nadie va a negar eso. Es una clase revolucionaria y transformadora, claro. Está eliminando el viejo orden para crear el nuevo orden. Está implementando el libre comercio. Ya te dije, ¿no? Se anulan los gremios y varias aduanas internas de Francia, se van a ser anuladas. Claro, se requiere ampliar el mercado. Ya, ¿qué más? Siguiente. Muchos nobles renunciaban públicamente a sus privilegios, milagrosamente, ¿no? O sea, muchos nobles agarran y dicen, campesinos, cálmense, ¿ya saben qué? ¿Qué quieren? La tierra ya. Reparto mis tierras. Tomen mis tierras, no se preocupen ya. Pero déjenme una partecita para que yo pueda vivir, ¿ya? Pero repártense lo demás, no se preocupen. ¿Ya? La tierra es para todos. Ustedes la han trabajado, entonces una parte para ustedes. ¿Está bien o no? Además, ¿saben qué, campesinos? Aquí delante de todos ustedes renuncio. Ya no soy conde, yo no soy el conde de Artois, ahora soy el ciudadano de Artois. Somos iguales, somos franceses, somos hermanos. Y muchos nobles comenzaron por su propia cuenta a eliminar sus privilegios. Ellos mismos se sacudían de sus privilegios. Muchos nobles renunciaban públicamente a ser conde, marqués, etc. Renuncio, milagrosamente. Bueno, claro, milagrosamente, ¿por qué? Porque estaban presionados con los campesinos, pero porque antes a los campesinos, pues, claro, los campesinos, ¿no? Con mucha nobleza, presionaban a los, sí, muchos nobles renunciaron.
Temeroso. Pero otros nobles, ¿sabes qué hicieron? Se fueron, pues. ¿A dónde se fueron? Fácil, pues. Aquí está Austria. Muchos nobles se fueron a Austria y comenzaron ahí a organizarse para armar una contrarrevolución. Es decir, los emigrés, muy bien, excelente. Moisés. Muchos nobles se van fuera de Francia para organizar una contrarrevolución. Eso también es cierto. ¿Ya? Bueno, los que renuncian milagrosamente, ¿ya? Los que se quedan y renuncian, bueno, pierden sus privilegios. Ellos, bueno, este hecho se le conoce como la Noche de los Milagros. Se produce la Noche de los Milagros. Ya. Y por supuesto, el 26 de agosto de 1789 se aprueba el documento más importante de toda la revolución. A ver, ¿quién me dice cómo se llama? Es la base de los derechos humanos. No, todavía no, la Constitución es después. Se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pues. Claro, pues muy bien, Moisés, excelente. Muy bien, Carlos Kennedy, claro. Derecho de primera generación, excelente, Angeli, claro. Se consagran como un documento fundamental que no puede negarse en ningún momento. Derechos naturales. Se aprueba la Declaración de los Derechos y del... ¿Ya? Miren, les aclaro algo, jóvenes. Este documento tiene 17 artículos. Son 17 artículos. Y mira cómo empieza. Los hombres nacen y son libres al nacer y ante la ley. La libertad es un derecho fundamental y la libertad consiste en hacer todo aquello que no va a daño a otros. ¿Qué más? Eh, todos somos iguales ante la ley y las únicas diferencias que se pueden consentir son las que surjan del propio esfuerzo individual. ¿Qué más? Claro, definitivamente. Derecho a la propiedad privada, derecho a la seguridad, derecho a resistirse contra la opresión, derecho a la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Te das cuenta o no? Claro. Son derechos que ustedes han oído como derechos fundamentales. ¿Ya? Pero están aquí. Ahora, es obvio que en esa época muchos pues no podían leer porque lamentablemente el rey no había fundado escuelas por todos lados, pues, ¿no? Como siempre, pues a veces me da cuenta a mí los que defienden a las monarquías, ¿no? De verdad, jóvenes. A ver, pregúntate cuántas escuelas fundó el rey Luis XVI, pues, para que te des cuenta a ver si realmente quería que los hombres salgan de la ignorancia, pues, ¿no? Bueno, en fin. Hay gente que dice, no, los reyes. Bueno, la cuestión es esta, ¿ya? Que como la mayoría no sabía leer ni escribir, y estos documentos tenía que ser, pues, magnificado, conocido, se utiliza un aforismo, pues, un aforismo que es libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Un aforismo, ¿no? Entonces, esto es lo que se utiliza, y así va a ser conocido, pues, ¿no? Liberté, igualité, fraternité. Un aforismo que se utiliza, pues, en la política, ¿no? Es como, en la política hay bastante de esto, pues, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, te pongo un caso muy conocido en el Perú. Conmigo, pan grande. ¿Y a quién decía pan grande? A ver, pan grande, con apiega, pancito chiquito, una caramandunga. Pero conmigo, un pan grande. ¿Y a quién decía eso? A ver, ¿quién sabe? Billingus, pues Billingus. Billingus. A ver, hechos y no palabras. Sí, Odría, pues. Odría, pero jóvenes. A ver, uno más cercano, ¿ya?
No más pobres en un país rico. Ya, pe Castillo, mejor. O mejor, otra más chévere, ¿ya? Lima, potencia. Bueno, ya. La cuestión es que la gente cae, ¿te das cuenta o no? Claro, así es, pues, ¿no? Son aforismos, pues, ¿no? Se utilizan, pues, ¿no? Pero la gente cae, igualito es. La cuestión es que tengas un impacto en la población. Así es, pues, muchachos. Bueno, ahí está, pues, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Muy bien, ponemos acá rapidito, jóvenes. Muy bien. Miren, muchachos, ¿por qué se llama Asamblea Constituyente? Porque el rey estaba aceptando gobernar con una constitución. Claro, pues. Y como el rey estaba aceptando gobernar con una constitución, entonces se aprobó la constitución. ¿Ya? Bueno, se aprobaron dos documentos, ¿no? Una constitución que se va a llamar la Constitución Civil del Clero, ¿ya? Y la primera constitución de Francia. Primero voy a poner la constitución de Francia, ¿ya? Se aprueba la primera constitución. Acá también se aprueba la primera constitución de Francia. Francia aprueba por primera vez su constitución. Y esta constitución establece que Francia es una monarquía constitucional. ¿Ya? Número uno, se establece que hay división de poderes, que hay más sufragio censitario y que el rey ya no se las elige, ahora lo va a hacer una asamblea legislativa. Lo voy a poner acá, se aprueba la división de poderes, el sufragio censitario y también, como te dije hace un momento, se aprueba también que las leyes las va a hacer una asamblea legislativa. Ya no la va a hacer el ley. El rey ya no hace las leyes. ¿Ya? Se aprueba una constitución para la iglesia, la constitución civil del clero, ¿ya? Esa constitución dice que la iglesia va a estar conformada por miembros elegidos por el pueblo y va a estar supervisada y controlada por el Estado. La constitución civil del clero también se aprueba, ¿ya? Surge un sector de la iglesia que rechaza la revolución porque no acepta estar sometida por el Estado. Dicen, no, la iglesia se controla desde Roma, no desde Francia. Y como ellos rechazan a la revolución, se le va a llamar refractarios. Muchos de ellos apoyan a los emigrés, los que huyeron pues, con la revolución. A la iglesia se le va a confiscar algunos bienes, algunas propiedades. El Papa, por supuesto, se va en contra pues, de este documento y contra la revolución. El Papa en ese momento es Pío VI, que condena la revolución. ¿Ya? Bueno, una preguntita. ¿El rey estaba conforme con la constitución? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? No, pues. Al rey le dan una copia de la constitución para que él la lea. Y el rey comienza, mira, ve el título nomás y le da bronca ya. Ya abre las dos páginas primera, ya quiere reventar el libro, joven. Le da cólera. ¿Cómo es posible? ¿Sabe lo que dice el rey? Hay una frase que él utiliza. ¿Cómo es posible que haya pasado yo a ser un rey, pero tan insignificante, que el recuerdo grande de mis ancestros siempre será recordado como hombres de bien y grandeza, y el mío como el de la decadencia? Entonces Luis XVI se siente muy mal, siente que él no merece gobernar así, no es justo. Entonces el rey, ¿sabes qué? Quiere escaparse, el rey quiere escaparse, no quiere gobernar su Francia. Más lo que le dio más bronca al rey es que él ya no hacía las leyes. Como decía, ahora yo soy parte del gobierno, no soy el gobierno. Y eso no es justo para mí, yo soy un rey. ¿Cómo es posible este suceso? Así, mira, no es justo, no me corresponde.
yo soy un rey. Y el rey entonces se quiere escapar, jóvenes. Y estaba a punto de escaparse, jóvenes, y lo capturan. Lo agarran al rey. El rey todavía insiste, déjeme escapar, estoy cerca ya, déjeme. Y los campesinos, no, quédate. No, déjeme. Y por ahí un campesino le dice, oye, no, rey, ¿sabes qué? Vamos. No, por favor, soy tu rey. Y un campesino le dice, somos iguales, le dice. Según la declaración del 8 del hombre ciudadano, somos iguales, somos iguales. El rey agarra, se molesta en ese rayo, joder, ¿cómo es posible que tú me digas eso? ¿Quién te ha dicho que somos iguales? Esa mentira de la declaración del 8 del hombre ciudadano, una mentira. Mi familia ha gobernado Francia durante generaciones, tu familia seguramente ha trabajado la tierra. ¿Cómo es posible que tú me digas que somos iguales? Esa farsa de la revolución. Y un campesino agarra, se rey, joder, le mete un quiña al rey, ¡plá! Somos iguales, oye. Toma. Al rey lo dejan como Doki con su ojito negro. Oye. Y al rey lo tumban, entonces le da una paliza. Pa. Como el soberano le da una soberana paliza. Y el rey, jóvenes, va a ser llevado a París, acusado de intento de fuga y de traición. ¿Por qué se está escapando? ¿Por qué está huyendo? Ah, se quiere unir a los emigrantes. Ah, el rey quiere que maten a su pueblo. Ya acá nomás el rey ya está, ya la gente está que no, el rey es traidor, ¿ah? Sí, sí, sí. Bueno, ponemos acá rapidito. El rey intenta escapar, huir y es capturado en Varennes. Ya está. Muy bien, muchacho. El rey es llevado nuevamente a París y es colocado en una prisión, que en realidad pues es una prisión dorada, ¿no? Como la prisión de PPK, así pues más o menos, ¿no? O no sé, de Fujimori cuando estaba en Adiroes, ¿no? O sea, ¿está hecho prisionero? Sí, pero en una cárcel dorada. Está en un palacio que se llama Las Tullerías, ¿ya? Es hecho prisionero, ¿ah? En el Palacio de las Tullerías. ¿Sí me entiendes, no? Y de ahí el rey entonces trataba de comunicarse con sus amigos nobles, ¿no? Todo eso. Pero ¿sabes lo que pasa? El rey hecho prisionero es encontrado enviando cartas. Mm. Y en esas cartas el rey pedía la intervención extranjera para salvar Francia del caos y de estos miserables campesinos que no saben lo que quieren. No, ¿cómo decía? Esta masa, ¿cómo decía? Esta masa de ignorantes que no saben lo que quieren. Para que veas, el rey se refería al pueblo de esa manera. Una muchedumbre, masa de ignorantes que no saben lo que quieren. ¿Para qué escribió esos jóvenes? El rey todavía cuando lo encuentra, el rey, ¿qué es esto? Le encuentra su carta, ¿no? No, no es mío. ¿Y esta letra es tuya? No, no es mi letra. Oye, acá está tu nombre. No, no es mi nombre. Acá está tu firma. No es mi firma. Acá está tu sello. Se quedó calladito, joder. Para que veas, ¿eh? ¿Y sabes qué hicieron con las cartas? Las reprodujeron y la imprimieron por todos lados, jóvenes. Entonces un grupo de gente indignada, pues, ¿no? Entra a las tullerías, jóvenes, revientan las puertas, pues, y sacan al rey de la reina. Por un poquito más y lo matan. La gente le cortó el cabello, le quitó la ropa, todo, le comenzaron a insultar. Tuvo que la Guardia Nacional tuvo que venir y rescatarlos. A este hecho se le conoce como el asalto a las ollerías. Y es el primer hecho importante que se produce acá. Profesor, ¿y por qué? Porque el rey está hecho prisionero. Inmediatamente pasa a gobernar Francia la Asamblea Legislativa. Profesor, ¿y quiénes fueron integrantes de la Asamblea Legislativa? A ver, te aclaro. Mira, los 300 que estaban aquí, los 600, perdón, del pueblo que están en los estados generales, se convirtieron en Asamblea Nacional. Los mismos 600 son los que hacen la Constitución, pero ellos decretan que no hay reelección. Y como no hay reelección, entra gente inexperta, pues. Ellos son los miembros de la Asamblea Legislativa. Los más avanzados, los más preparados, ¿no? Se habían quedado fuera. ¿Por qué? Porque ellos mismos votaron por no reelección.
Un espíritu, pues, de fervor democrático, pues, ¿no? Estaba muy emocionado de democracia, entonces, no a la reelección. Además, la gente estaba piteando también ya mucho roche. Entonces, ¿qué pasa? Como la gente estaba protestando, estaba que se quejaba, ¿no? Ya no hubo reelección. Se estableció el sufragio censitario, no popular. ¿Cómo significa censitario? Que van a votar solamente los que tienen dinero y educación. No todos van a votar. Sí, profesor, sí, así fue. Sufragio censitario. ¿Ya? Adantón aparece por acá, pero especialmente en la convención, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces ponemos acá, se produce el asalto a las tullerías. ¿Ya? El asalto a las tullerías es considerado la humillación a la pareja real. Humillación a la pareja real, ¿ya? ¿Ya? Como resultado de esto, jóvenes, eh, ¿qué pasa? El duque de Brunswick, familiar directo de María Antonieta, ¿ya? Declara que si vuelve a pasarle al rey y la reina lo que vimos, que lo sacaron de las tullerías y los pasearon desnudos, porque los reyes de Europa se escandalizaron, pues ¿cómo es posible que una familia real le hagan esto? Ahora te voy a aclarar una cosa, ¿por qué los reyes de Europa no hicieron algo al comienzo? Pero fácil, pues Inglaterra tiene bronca a Francia. Prusia tenía rivalidad también con Francia, ¿no? Entonces, tenían cierta rivalidad y por eso no querían ayudar a Francia. Pero, ¿no? Que Francia pues que se siga yendo al caos, ¿no? Así es, pues, ¿no? Eh, porque después se arrepienten de no haber, los nobles y los reyes se arrepienten de no haber ayudado a Francia al comienzo. Al comienzo dijeron, no, que se hunda Francia. Bueno, pero el primero que protesta públicamente contra lo que ha pasado, le ha pasado al rey y a la reina, es el duque de Brunswick. Es más, el duque de Brunswick amenaza al gobierno. El duque de Brunswick es primo de María Antonieta. Él era de Prusia, era prusiano, pero amenaza la revolución con invadir Francia si es que vuelve a pasar algo similar nuevamente a lo que vimos en las Tullerías. Lo voy a poner acá, se produce el manifiesto de Brunswick. Manifiesto del duque de Brunswick. El duque de Brunswick es familiar de María Antonieta, ¿no? Él amenaza al gobierno francés. Ya está. Muy bien. En esta situación, jóvenes, en el que el rey está encerrado, gobierna una asamblea legislativa que es amenazada por el exterior, comienzan a surgir pues tres sectores políticos. Comienzan a tener actividad permanente dentro de la asamblea y fuera, ¿ya? Mucha gente experta en política estaba fuera, ¿por qué? Porque no fue reelegida. Y por supuesto, la asamblea legislativa también tenía pullas internas. Los sectores que estaban en la izquierda pedían cambios más fuertes. Los sectores que estaban en la derecha pedían una postura moderada, ¿no? Y bueno, finalmente hablamos de tres clubes políticos, ¿ya? Ponemos acá, surgen los clubes políticos. Los clubes son como los partidos, ¿ya? En el caso de Francia, ¿ya? Los partidos o clubes. Acá tenemos a tres. Uno, dos y tres. Tenemos a los fuldenses, tenemos a los girondinos
y tenemos a los jacobinos. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes son quiénes? Fuldenses promonárquicos, antiguos nobles que ahora han perdido sus privilegios y esperan que todo regrese como antes. Son ciudadanos en esos momentos, pero ellos quieren que todo lo que había antes regrese. Quieren restaurar todo lo que había antes. Son promonárquicos. Muchos de ellos inclusive ni siquiera son del sector de la nobleza. Algunos de ellos son burgueses, pero quieren que regrese todo como antes. Pero la mayoría son antiguos nobles que ahora son ciudadanos, que extrañan sus privilegios de antes. Por lo tanto, los fuldenses son promonárquicos. ¿Ya? Los girondinos son de la gran burguesía, se han enriquecido bastante durante la época del rey, o sea, durante el gobierno de Luis XVI, hicieron dinero, eran de la gran burguesía, y está claro que a pesar de toda la situación, ellos estaban bien económicamente, habían ganado dinero, querían que Francia cambie, pero querían cambios graduales y lentos. No quieren cambios rápidos que puedan perjudicar pues, sus actividades o negocios, ¿no? Por lo tanto, ellos son moderados, son de la gran burguesía, son moderados. Un sector de ellos quería inclusive la monarquía constitucional, y habían, dentro de los girondinos, también algunos sectores que tímidamente o tibiamente pedían la república, ¿no? Pero no, eran indecisos, pues no estaba claro. En cambio, los jacobinos son de la clase media baja, clase media baja, ¿ya? Así como nosotros, bueno, más o menos, ¿no? ¿Ya? Ellos pedían cambios más profundos, ¿ya? Ellos se sentaban a la izquierda. Por eso es que hasta ahora, jóvenes, término derecha e izquierda, no sé si escucharon una vez, tiene que ver con los que piden cambios más profundos y aquellos que quieren cambios o a veces no quieren cambios, además quieren regresar a lo que había antes. Se le llama derecha, pues, ¿no? La derecha son esos sectores que no quieren cambios, creen que todo está bien, no hay que cambiar las cosas, y si hay que cambiar algo, bueno, tienen que ser así, un maquillaje encima, ¿no? Pequeños cambios, ¿no? Cambios mínimos, ¿no? Porque todo está bien, en líneas generales todo está bien. En cambio, los que quieren cambiar son los sectores de izquierda, ¿ya? Claro, por eso es que ese término, bueno, se puede utilizar políticamente, aunque les aclaro, la izquierda y la derecha son distintas según el país, ¿no? Por ejemplo, a ver, en Estados Unidos o en Inglaterra ya, los liberales son de izquierda, pues, ¿no? Los liberales son de izquierda. Los conservadores de Inglaterra son los de derecha, pues, ¿no? Así es. En Estados Unidos, los demócratas son más o menos, pues, los de izquierda tímido, pues, ¿no? Y los de derecha sería, pues, los republicanos, ¿no? ¿A quién preguntaba ahí? Bueno, como dice Juan Gabriel, lo que se nota no se pregunta, papi. Así dice Juan Gabriel, ¿no? Bueno, ya, seguimos, jóvenes. Bueno, entonces tenemos acá promonárquicos, tenemos acá moderados y tenemos a los radicales. Muy bien, muchachos. Tenemos acá los radicales, ¿no? Bueno, promonárquicos, moderados y radicales. ¿Ya? Los fuldenses, los girondinos y los jacobinos. Ya está, muchachos. Una pregunta para todos. Jóvenes, en esta situación, mira, el gobierno francés acusa a Austria de enviar soldados a las fronteras. Así es, muchachos. Entonces, el gobierno dice, ¿cómo es posible que Austria permita que los emigres, los contrarrevolucionarios se vayan a la frontera? Es una amenaza para el gobierno francés. Y Francia decide declarar la guerra, jóvenes. Francia declara la guerra a Austria. Y como Prusia ayudaba a los austríacos, también se la declara a Prusia. Y en este escenario, jóvenes, el duque de Brunswick, con su ejército profesional de militares, decide invadir Francia. Así es, muchachos. ¿Ya? Entonces se produce la invasión del duque de Brunswick. Yo te dije, ¿ah? Se produce la invasión porque Francia declara la guerra a Austria.
ya, a Austria, y a raíz de esto, oye, acá hay una cacofonía, ¿no? Guerra a Austria. Bueno, triple A. Ya. Y se produce la invasión del Duque de Brunswick. Ya está. Jóvenes, el 20 de septiembre del año 1792, adivina qué pasa. Adivina qué pasa. Ajá. Comienzan a llegar cantidad de voluntarios de todas partes, jóvenes. Comienzan a llegar cantidad de voluntarios para defender la revolución y enfrentan al duque de Brunswick en la famosa batalla de Valmy. Pero te aclaro, había un regimiento que llegó cantando una canción. Al se de la patria. Tan, tan, tarán, tan, tan. Toda la gente miró, oh, ¿quiénes son? No sé, pero son de Marsella. Ya la marsellesa. Todos la cantan. Está en el top 10 de la revolución. Es la canción del verano. Bueno, todas la comienzan a cantar jóvenes. Es un himno que era una especie de aliento a seguir luchando hasta el final. Claro, ¿no? Ah, no, la citroya, marchó, marchó. Y es más, los franceses, antes de enfrentar a los austríacos, comenzaron a cantar, se aprendieron la letra rapidito. Los austríacos lo dicen, oh, ¿qué tienen estos locos? Están cantando. ¿Qué les pasa? Y estaban ahí, ¿no? Tan, 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 tan. Comienzan jóvenes el enfrentamiento y se produce la primera victoria revolucionaria, la batalla de Valmy. Claro, un soldado para pelear tiene que estar motivado, que eso es cierto. Por eso, jóvenes, la marsellesa es considerado un himno histórico. No solamente es un himno militar, inclusive. Fue utilizado en campo de batalla. Cuando Perú jugó con Francia, ¿se acuerdan o no? En el Mundial, que perdimos. Bueno, ahí jóvenes se cantó, pues, ¿no? Ahí se cantó, pues, claro, se cantó junto con nuestro himno nacional. Claro, pues, muchachos. Así es. Muy bien, ponemos acá. La batalla de Valmy es la primera victoria revolucionaria. 20 de septiembre del año 1792 se produce la primera victoria de la revolución. O sea, la revolución no solamente transforma a Francia, sino que también derrota a sus enemigos extranjeros. Primera victoria revolucionaria, dirigida por Nicolás Dumouriez. Por si acaso, aquí también se entona la Marsellesa, el himno de la Marsellesa. Muy bien, jóvenes. Una pregunta. En las cartas del rey se pedía la invasión extranjera, ¿sí o no? Ahora, jóvenes, se acusa que el rey ha permitido la invasión extranjera, por lo tanto, el rey no puede seguir gobernando, es un traidor, y se aprueba que el rey debe ser ejecutado. Ya a partir de este momento, jóvenes, ya no hay monarquía. A partir de momento ya hay república. Entonces, se crea la primera república en la convención. Se crea una nueva etapa de la revolución donde todas las fuerzas políticas se van a reunir. Se convoca una reunión que se llama la convención, una asamblea. Esta asamblea reúne a todas las fuerzas políticas de Francia. Se llama convención. Y aquí se aprueba crear la primera república francesa. Ya está, número uno. ¿Qué más? Se ejecuta al rey y se le corta la cabeza acusándolo de alta traición.
Oye, te hago una pregunta. Le han cortado la cabeza al rey públicamente en la Plaza de la Concordia. Los reyes de Europa, ¿tú crees que no están inquietos? Están preocupados. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en Francia puede repetirse en otras partes de Europa. Y los reyes de Europa no lo pueden permitir. Así que inmediatamente lo que hacen los reyes de Europa es juntar sus ejércitos y mandarlo a Francia para invadir Francia. Y a esto se le va a conocer como la primera coalición. Se forma la primera coalición contra Francia, la Unión de Ejércitos Extranjeros contra Francia. La Unión de Ejércitos Extranjeros contra Francia. Esta vez parecía, jóvenes, que la revolución iba a llegar a su fin. Pero ¿sabes quién estaba en el poder? Estaban los moderados, los girondinos. Un grupo, un sector de la población de París llamado los Sans-Culottes, los pobres de París, decía: Francia está siendo atacada por todas partes. Hay problema de abastecimiento. Francia está en emergencia y necesitamos un gobierno de emergencia, un gobierno que salve la revolución del pueblo. Y jóvenes, los sans-culottes ayudan a tomar el poder a los radicales jacobinos y expulsan a los girondinos. Los sans-culottes, los pobres de París. Los sans-culottes o pobres de París, los sin calzón, ¿no? Sans-culottes se le llama así. Los pobres o la masa urbana de París, los pobres de París, los pobres de París ayudan a los gobiernos a tomar el poder. Y entra Robespierre al poder. Lo primero que dice Robespierre, y bien toma el poder, dice: el terror es virtud cuando está en manos del pueblo. Nos gobernaron el terror. Ahora el terror será para nuestros enemigos. Sí, el gobierno será de todos contra pocos, del pueblo contra los enemigos. Y como él dijo esto, a su gobierno lo van a conocer como el gobierno del terror. Francia está en emergencia, el gobierno será de emergencia. Habrán leyes de emergencia. Quien pasa a tomar el control va a ser Maximiliano Robespierre. Apoyan a los jacobinos. A esta etapa se le va a conocer como la dictadura jacobina, la dictadura de Robespierre, también llamado gobierno del terror. Profesor, ¿y por qué se le llama gobierno del terror? Escúchame bien, el gobierno del terror es una dictadura jacobina. Todo el que se opone a la revolución es enemigo de la revolución. La revolución acabará con sus enemigos. Miren, solamente les aclaro algo puntual, ¿ya? Esto está en un libro, ¿eh? El gobierno del terror solamente duró 14 meses, un año y 2 meses más. En esos años, a los enemigos de la revolución los ejecutaron en París, murieron 60.000. Se hicieron bastantes leyes de emergencia. Como Francia estaba invadiendo, se estaba invadiendo Francia por todos lados, se creó un ejército de emergencia. Aquellos que se nieguen a unirse al ejército serán traidores. La ley del precio máximo. A los malos negociantes o comerciantes que subían los precios aprovechándose de la crisis, Robespierre decretó un control de precios. Quien sube el precio del trigo o especula es un traidor y muerte para él, por hacer especulación. Había malos comerciantes que guardaban el trigo para generar escasez e incrementar su precio por la demanda y venderlo más caro. Robespierre dijo: no, se acabó, control de precios, para que no guarden. Claro que era por un tiempo nada más, ¿no? ¿Qué más? Robespierre también decretó la ley de los sospechosos, la ley del empréstito forzoso, la ley de la deuda forzosa. Todo era forzoso, pero ¿sabes qué? Dirigido a salvar la revolución. Al final, Robespierre hace un golpe de Estado también. Ponemos acá: gobierno del terror, dirige Maximilien Robespierre. Y a este gobierno se le conoce como la dictadura jacobina.
Robespierre cambió el calendario, confiscó bienes a la iglesia, estableció el sistema decimal. ¿Qué más? Creó el Politécnico de París para formar ingenieros y transformar la educación en Francia. ¿Qué más? Decretó la educación pública gratuita para todos. Ojo, esto lo hizo solamente en 14 meses. Tenía un proyecto de constitución que estaba listo para aprobarse. Ojo, a donde iba a prevalecer el sufragio universal, que ya se había aprobado antes. El sufragio universal. Pero ¿sabes qué? Le da un golpe de Estado. ¿Quién es profesor? Los girondinos, pues. Porque a los girondinos les molestó mucho que haga una ley del empréstito forzoso y el precio máximo. Afectaba a sus negocios de ellos. La única diferencia se llama Politécnico de París, pues. Quien quiere estudiar el Politécnico de París sabrá que es uno de los mayores centros de investigación del mundo. Posteriormente, te dije, a Robespierre le da un golpe de Estado. Fin del gobierno del terror va a ser el llamado 9 Termidor. El 9 Termidor es el golpe de Estado que le dan a Robespierre, ¿ya? Y se establece un directorio. Lo más importante de esta etapa va a ser las acciones militares de Napoleón. Y Napoleón no para hasta dar un golpe de Estado al directorio en un hecho que se le conoce como el 18 Brumario. Entonces, jóvenes, por acá ponemos a ver campañas de Napoleón. Acá lo más importante van a ser las campañas militares de Napoleón, donde gana prestigio. Y finalmente, como te dije hace un momento, Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado, fin del directorio, va a ser el golpe del 18 de Brumario. Profesor, ¿por qué 18 de Brumario? ¿Se acuerdan que Robespierre creó un calendario revolucionario? Esta es una fecha del calendario revolucionario, el 18 de Brumario. Es el golpe de Estado de Napoleón contra el directorio, ¿no? Muy bien, muchachos. Ahí nos quedamos. Ya, esto es en el año 1799. Ahí acaba la Revolución Francesa. Muy bien, jóvenes. Bueno, eso sería todo por hoy, jóvenes, ¿ya? ¿Le doy la clave de una vez, sí, Miss? Le doy la clave de una vez, ¿no? A ver, le dicto la clave, muchachos, o ahí para que lo escriban, ¿ya? La pregunta 1 es la A, una A, es el tercer estado. 2, el control de la burguesía. El estado pasa a ser controlado por la burguesía. 2A. 3, la guerra de los 7 años. 3, casa. 3, casa. 4, la declaración de los derechos del hombre y ciudadano. 4, beso. 4, beso. 5, los estados generales fueron convocados para resolver la crisis económica. La 5B, beso. ¿Ya? 6, el Marqués de Lafayette fue el que dirigió la Guardia Nacional, el Ejército del Pueblo. Fue marqués, pero se unió a la revolución. Era noble, pero que se unió a la revolución. 7, C, la Bastilla, antiguo régimen, despotismo y Europa, ¿no? 8, la clave sería B, beso. 9, el antiguo régimen va a ser eliminado. 9, avión. 10, la clave sería enano. 10, enano. 11, la relación correcta sería 11, avión. 12, es la ejecución del rey Luis XVI, ¿no? La clave de la 12 sería A. 13, el 9 termidor es el golpe de Estado a Robespierre, se le llama también reacción termidoriana. Entonces, la 13 sería B, ¿ya? Claro, el golpe de Estado a Robespierre sería el 9 termidor o reacción de termidor, ¿no? La 14, casa, 14, casa, ¿ya? Y la 15 es la de el golpe de Estado del 18 Brumario, golpe de Estado de Napoleón contra el directorio. La clave de la 15 es la D. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos, sería todo por hoy. Gracias por escucharme, muchachos. Hasta pronto. Cuídense mucho, muchachos.